Mi nombre es Carlos Montejo y le doy la bienvenida para continuar el estudio del Apocalipsis. En esta ocasión queremos hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Sabemos que el Apocalipsis se divide en dos partes. La primera parte contiene el capítulo 1 y el capítulo 11, que es lo que hemos estudiado, que es la parte histórica, y la parte escatológica, que es la que vamos a estudiar en los sucesivos estudios, que comienza del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Es difícil hacer un resumen de los 11 primeros capítulos, pero trataremos de imbricar qué relación tienen estos mensajes uno con el otro. Vimos fundamentalmente el estudio de las 7 iglesias, vimos el mensaje, los 7 sellos y las 7 trompetas, y queremos ver hoy cómo es que se relacionan estos 3 mensajes que tiene Dios para su pueblo. Sabemos que el Apocalipsis comienza en el capítulo, lógico, versículo 1, diciendo que es la revelación de Jesucristo, y esto es muy importante entender. Dice el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando a su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesús. Ahí tenemos una foto del apóstol Juan. Dice que en Apocalipsis capítulo 10, que él estaba en el día del Señor y cayó en éxtasis. Y dice que oyó detrás de él una fuerte voz como de trompeta que dijo: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. El mensaje que Juan nos da a través del Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesús. Sabemos que nuestro Señor Jesús se manifestó en carne cuando vino a este mundo. Vivió entre nosotros, también murió, y esa revelación fue dada por cada uno de los apóstoles. Tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Juan, los cuales revelan a Jesucristo en el ministerio terrenal. Pero ahora Jesucristo en los últimos tiempos se revela en el mensaje que tiene para los tiempos finales. La revelación de Jesús en su ministerio a partir de que él ascendió al cielo. Es por eso que el Apocalipsis no trata, aunque lo menciona, no trata mucho sobre los eventos de Jesús en la tierra. Para poder entender el Apocalipsis tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, el propósito del libro es detallar el ministerio de Jesús en el santuario celestial, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, como hemos explicado. No quiere decir que no va a mencionar su obra en la tierra, pero someramente, sino se centra fundamentalmente en lo que Jesús está haciendo después que ascendió al cielo. Lo segundo es que cada sección del Apocalipsis comienza con una visión secuencial del santuario. Por eso es que está dividido el Apocalipsis en dos partes. Una parte histórica que abarca los capítulos del 1 al 11, donde se visualiza el ministerio de Jesús en el lugar santo del santuario celestial. Y una parte escatológica que tiene que ver con los eventos del tiempo del fin, que representa el ministerio de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Y esto lo vamos a ver a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Lo otro que tenemos que tener en cuenta para el estudio de Apocalipsis es el método de interpretación. Existen 3 métodos de interpretación, y esto lo estudiamos anteriormente, fundamentales, que son el preterismo, el futurismo y el historicismo. Ahora, ¿cuál es el que nosotros hemos estudiado y cuál debe ser el correcto para interpretar el Apocalipsis? Pues el historicista. ¿Por qué? Porque abarca todo el periodo de la iglesia cristiana, desde la ascensión de Jesús al cielo, cubriendo todo el periodo de su ministerio hasta la renovación de todas las cosas. Sin embargo, el futurismo nada tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque dice, todas estas profecías se cumplirán en el futuro. Si se cumplirán en el futuro, puede ser que no llegue a cumplirse en mí. Por lo tanto, no tiene mucha relevancia. Ahora, aquellos que dicen que todas estas profecías se cumplieron en el pasado y utilizan el método preterista, nos está diciendo que estas profecías del Apocalipsis tampoco tienen mucha relevancia para mí, porque son cosas que ya pasaron, por lo tanto no me van a afectar. Pero Jesús dice que estas cosas lo ha revelado para nosotros conocer lo que ha de suceder pronto. ¿Y lo que ha de suceder cuándo?
en el tiempo final de la historia. Por lo tanto, el método correcto de interpretación es el método historicista. El otro que es importante es lo que Jesús dice en su palabra. Y el Apocalipsis comienza y termina con una bienaventuranza. De ahí la importancia de entender y guardar lo que está escrito en él. Jesús nos envía el Apocalipsis porque hay bendiciones para aquellos que entienden el Apocalipsis y que guardan las palabras que están escritas en la profecía. Por ejemplo, ¿cómo empieza? La primera la vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y termina el libro en el capítulo 22 y vemos el versículo 7 que dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús nos está diciendo que es muy importante para nosotros que vivimos en el último tiempo entender el Apocalipsis. Y no solamente entenderla, sino guardar las palabras que en ellas están escritas. Por eso, para poder entender el Apocalipsis, que representa el ministerio de Jesús en el santuario celestial, tenemos que entender el santuario. Nosotros dimos un tema sobre el santuario, pero quiero hacer un breve resumen en esta ocasión para poder entender realmente el Apocalipsis. Por ejemplo, el santuario está compuesto por el atrio, y el atrio tiene dos muebles, y está compuesto por el santuario en sí. El santuario se divide en primer departamento, que es el lugar santo, y el segundo departamento, que es el lugar santísimo. En el atrio tenemos el altar del sacrificio, que es donde se sacrificaba la víctima, y el lavacro es donde se lavaban los utensilios y todo lo que hacía el sacerdote antes de entrar al santuario. Y en el lugar santo tenemos el candelero de oro con 7 brazos, tenemos la mesa de los panes de la presencia y tenemos el altar del incienso. Y en el lugar santísimo tenemos solamente un mueble que es el arca del pacto, aquel mueble que contiene las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos de Dios. Para poder entender el ministerio de Jesús, tenemos que entender que consta de 2 fases fundamentales. La primera fase se cumplió en la tierra. ¿Y cuándo comenzó? Bueno, desde que Jesús nació, vino a este mundo, se encarnó y vivió en el campamento junto con nosotros. Recordamos la promesa que Dios le hizo a Isaías. Dice: la Virgen concebirá y tendrá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús se encarnó, vino a este mundo siendo Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Tuvo una vida perfecta y esa vida perfecta la llevó al altar de sacrificio en la cruz del Calvario, donde dio su vida por todos nosotros que somos los pecadores. Ahora, Cristo no solo vivió una vida perfecta y no solo murió en la cruz del Calvario, sino que su ministerio continúa, porque al tercer día Cristo resucita. No se queda en la tierra, sino Cristo asciende al cielo en una nube y en el cielo es entronizado al lado del Padre. Y comienza su ministerio en el santuario celestial, primero en el lugar santo. Y en el lugar santo comienza su ministerio y vemos en el Apocalipsis que lo primero que se habla de Jesús cuando se describe a Jesús es que dice: me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. El primer mensaje que Jesús da es para su pueblo, que dice que los 7 candelabros representan las 7 iglesias, o representan la iglesia, representan el pueblo de Dios. Si el primer mensaje va destinado al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo asciende al cielo, lo primero que él hace, ¿qué es? Envía su Espíritu Santo. En el día del Pentecostés es derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, los cuales comienzan a predicar con fuerza el evangelio, cumpliendo la misión que Jesús le encomendó antes de ascender al cielo. El primer mensaje que Jesús envía en el Apocalipsis es el mensaje a las 7 iglesias. Dios le está diciendo a su pueblo que no se ha olvidado de su pueblo, que estará con él siempre, como le prometió: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso se ve a Cristo caminando entre los candeleros de oro, que representan las iglesias. Después vemos
que el segundo mensaje es el mensaje de los 7 sellos. ¿Por qué? Porque ahora Jesús le está diciendo con el mensaje de los 7 sellos, cada vez que abre un sello, le dice, yo conozco tus tribulaciones, yo conozco lo que está haciendo Satanás en contra de ustedes. Por eso yo puedo entenderlo. Yo estoy al tanto de todos sus problemas. Dios no nos abandona a pesar de que abandonó la tierra, pero no nos ha abandonado a nosotros. Y el tercer mensaje lo genera a partir del altar del incienso. Recuerde, se quemaba el incienso que se unía con las oraciones de los santos o se une con las oraciones de los santos para que pasara el velo al lugar santísimo donde se encuentra el arca del pacto. Allí Jesús le está diciendo que Él está al tanto de cada una de nuestras oraciones y que Él va a responder a cada una de nuestras oraciones. Pero también está diciendo con el mensaje que se emana a partir del altar del incienso, que es el mensaje, las 7 trompetas, que Jesús siempre va a estar alertando al pueblo para que el pueblo se aperciba de las cosas que va a sufrir o de las cosas que el enemigo tiene para hacer sufrir al pueblo. Y por otra parte, Dios también hace juicio en ocasiones, porque las trompetas no solamente significan juicio y significan que Dios está dando un mensaje de alarma para que el pueblo se aperciba de algún problema. Este es el primer mensaje que hemos estudiado desde el capítulo 1 al capítulo 11, la parte histórica. Y sabemos que entonces en 1844 el ministerio de Jesús se traslada al lugar santísimo donde encontramos el arca del pacto. Y eso es lo que vamos a estudiar a partir del capítulo 12 en adelante. Bien, vamos a seguir continuando el resumen de los estudios anteriores. El primer estudio, como vimos, está representado con las 7 iglesias. El mensaje que tiene Jesús para su pueblo en las 7 iglesias. Las iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos son los 7 periodos que transita la iglesia desde que Cristo ascendió al cielo hasta la segunda venida de Cristo. Son periodos, es el mismo pueblo que transita por diferentes periodos en la historia, diferentes circunstancias al cual tiene que afrontar el pueblo de Dios. Por eso es que el mensaje de las 7 iglesias manifiesta la condición espiritual interna de la iglesia en cada uno de los periodos. Después viene el mensaje de los 7 sellos y tenemos el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, el clamor de los mártires en el 5º sello, el terremoto en el 6º sello y el silencio en el cielo, el 7º sello. Los 7 sellos manifiestan los factores externos que influyen en la condición espiritual de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene una condición espiritual porque influye sobre ella agentes externos y estos son los que son representados por los 7 sellos. Por eso Jesús le está diciendo a su pueblo que Él no se ha olvidado de su pueblo, que Él está al tanto de todas las adversidades que va a pasar su pueblo y que Él estará con ellos siempre hasta el fin del tiempo. Y ahora viene el mensaje de las 7 trompetas, donde la primera es granizo y fuego, monte ardiendo, gran estrella, el sol herido, primer ay, recordemos las últimas 3 trompetas, los 3 ayes, el segundo ay y el tercer ay. Ahí tenemos las 7 trompetas. ¿Y qué nos representan las 7 trompetas? Pues bien, manifiesta juicio en unas ocasiones y en otras es un mensaje de alarma para que el pueblo de Dios se aperciba de algo que va a suceder. Es como si Dios tocara una trompeta para que despertara a su pueblo, para que no caiga algún engaño. Y eso lo vamos a ver, cómo ahora se relacionan las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas en cada una de las etapas. La primera iglesia que nosotros estudiamos fue la iglesia de Éfeso. Recordemos que fue una iglesia victoriosa. Y vamos a leer rapidito qué le dice Cristo a la iglesia de Éfeso. Le dice, conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar.
fue una iglesia victoriosa, una iglesia que esparció el evangelio por todo el mundo conocido, por todo el imperio romano. Y es una iglesia que comenzó con gran fortaleza, pero ya al final dice que perdió su primer amor. Después de la muerte de algunos apóstoles, pues muchos de los que siguieron no estaban bien convertidos y ya no tenían la misma fuerza que tenían en el tiempo apostólico. Esta iglesia pudo lograr la expansión del evangelio a todo el mundo durante el primer siglo. Por lo tanto, vemos que este es el periodo de la iglesia que abarca entre el año 31, que fue la ascensión de Jesús, hasta aproximadamente el año 100, que se consuma la muerte del último de los apóstoles, el apóstol San Juan. Esta iglesia sufrió persecución. Sabemos que Juan estuvo preso en la isla de Patmos y los otros apóstoles fueron muertos por muerte violenta. Y no solo eso, también recibió persecución no solamente del imperio romano, sino recibió persecución de los mismos judíos que querían poner piedra de tropiezo al querer judaizar a los cristianos, querer que los cristianos siguieran con los antiguos rudimentos de sacrificios y ofrendas. Así que recibieron mucha tentación y mucha persecución. Ahora, ¿por qué la iglesia fue victoriosa? El primer sello nos dice lo siguiente. Cuando el Cordero abrió el primer sello, yo miré y oí uno de los cuatro seres vivientes que decía, ven y mira. Y dice, miré y vi un caballo blanco. Y su jinete tenía un arco, le fue dado una corona y salió vencedor para seguir venciendo. El primer sello está representado por un caballo blanco. ¿Y el que lo montaba quién es? Jesús, con un arco. Y dice que salió venciendo para vencer. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando ascendió al cielo, el día del Pentecostés, que fue entronizado, derramó su Espíritu Santo sobre los discípulos y los preparó para cumplir la misión, es decir, la gran comisión de predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué decía Mateo 28, 18 al 20? Vamos a ver cuál es la gran comisión. Le dijo lo siguiente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué esa iglesia fue victoriosa? Porque Jesús estaba al control de la iglesia, porque Jesús envió su Espíritu Santo, quien los fortaleció para poder ellos cumplir la misión. ¿Y qué dice la primera trompeta? La primera trompeta la describimos en el estudio como la destrucción de Jerusalén. En Daniel 9, 24 al 27 se describe el tiempo de gracia para la nación de Israel. 70 semanas están cortadas o determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Así le dice Daniel, lo escribe Daniel. 70 semanas, que son 490 años, estaba determinada para el tiempo de gracia del pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando llegó ese cumplimiento de ese tiempo? Pues la nación judía rechazó al Mesías, rechazó a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver qué decía Daniel. Decía lo siguiente, y escribe en el versículo 27. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Y este versículo es sumamente importante. Se puede decir que la destrucción de Jerusalén fue la primera trompeta, pero yo no lo veo así como exactamente la destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué? Le voy a explicar. Lo que hizo Dios fue tocar una trompeta para advertir al pueblo de Dios que debían salir de Jerusalén para no recibir ese castigo que recibieron los judíos por rechazar al Mesías. Todos los que oyeron esa advertencia de Mateo 24, 15, 17, que nos dice lo siguiente. Dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Hay de las que estén en cinta y de las que críen en esos días. Orad porque vuestro día no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni la habrá después. Jesús le está diciendo lo mismo que decía el profeta Daniel. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda. Huigan de la ciudad, no regresen a ella. ¿Y qué fue lo que pasó?
Bien, la historia de Jerusalén es interesante. En el año 60 hubo una revuelta en Jerusalén y los judíos lograron exterminar a todos los romanos que estaban dominando Jerusalén. Y ahora ellos se sentían libres. Pero Roma no quería perder Judea, no quería perder la provincia de Judea, no quería perder Jerusalén. Sexto Galo, el legado de Siria, Sexto Galo, reúne sus tropas y avanza hacia Jerusalén. Pero ¿qué le pasa? Que le tienden una emboscada, como 6,000 soldados pierde Sexto Galo. Pero ahora Nerón, el emperador romano, no quería perder Jerusalén. ¿Y a quién llama entonces? Llama a Vespasiano, a uno de los mejores generales de él. Y Vespasiano va hacia Jerusalén alrededor del año 67, finales del año 66, principio del año 67. Y empieza a rodear Jerusalén para tomar Jerusalén. Pero algo sucedió. ¿Qué sucedió? Bueno, que Nerón fue asesinado. Y se había sucedido en un año, en un plazo de un año, se habían sucedido 3 emperadores consecutivos. ¿Qué hizo entonces Vespasiano? Tomó todo su ejército y marchó a Roma y se coronó él como emperador de Roma. ¿Y a quién dejó entonces en Judea? ¿A quién dejó en Judea como responsable de los estandartes romanos? Pues a su hijo Tito, al general Tito. Que el general Tito vino entonces en el año 70, rodeó Jerusalén, destruyó el muro, se destruyó el templo, fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Y en ese espacio de 3 años y medio, desde que Vespasiano rodeó Jerusalén, que tuvo que retirarse, hasta que Tito vino y destruyó Jerusalén, fue el tiempo de gracia que Dios le dio al pueblo de Dios. Y todos los cristianos que escucharon el mensaje de Mateo 24, 15 y 17, salid de la ciudad cuando vea la abominación desoladora. Y ahora, ¿qué cosa es la abominación desoladora? Lucas nos la describe perfectamente. Dice en Lucas 21, 20, cuando veas a Jerusalén rodeada de los ejércitos romanos, saber que el tiempo ha llegado. Y todos aquellos que entendieron la profecía salieron y ni uno de los cristianos pereció, porque todos entendieron el mensaje, la trompeta que Jesús le tocó en ese tiempo para apercibir al pueblo para que pudieran salir de la ciudad y no perecer. Y ahí vemos cómo se relaciona perfectamente la primera iglesia. ¿Por qué fue victoriosa? Porque el primer sello que hubo un agente externo que influyó en el pueblo de Dios para poder cumplir la misión, y es el derramamiento del Espíritu Santo. Y vemos cómo Dios, Jesús, toca una trompeta para percibir al pueblo para que no sufriera las calamidades que sufrió Israel en el día de la destrucción. La segunda iglesia, Esmirna, recibió persecución y tribulación. ¿Qué dice la iglesia de Esmirna? Dice lo siguiente: conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y solo son una sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es una etapa de la iglesia donde se está describiendo persecución y tribulación. Dice que una tribulación de 10 días que simboliza 10 años de persecución. Esto se cumplió perfectamente durante el periodo que abarca el periodo de la iglesia de Esmirna. La persecución a cristianos en el Imperio Romano se produjo de forma intermitente. ¿Y por qué quiero empezar en esto? Porque a veces somos muy dogmáticos a buscar una fecha de comienzo de una etapa y la otra. Pero tenemos que entender que estas etapas se entrelazan una con otra. ¿Por qué? Porque la persecución no comenzó después del año 100. La persecución comienza mucho antes. Y vamos a ver que comienza como de forma intermitente durante un periodo de más de 2 siglos. Entre el gran incendio de Roma, que fue en el año 64 bajo Nerón, y el edicto de Milán en el 313, en el cual los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron la religión cristiana. Incluye los 10 días de tribulación, es decir, los 10 años de persecución o tribulación que recibió el pueblo de Dios de parte del emperador Diocleciano desde el año 303 hasta el año 303. En el periodo de la iglesia de Esmirna se entrelaza con el periodo de la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso también recibió persecución y lo describe también en la iglesia de Éfeso. Vemos que se entrelazan, aunque vemos el cumplimiento a partir del año 100
hasta el año 313, cuando se legaliza la religión cristiana y se pone fin a la tribulación. Ahora, vamos a ver qué nos dice el sello, es decir, el agente externo, el cual ha influido en este periodo de la iglesia. El segundo sello dice que es el caballo rojo. ¿Y qué dice el caballo rojo? Cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo brillante y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo rojo está describiendo lo que le sucedió al pueblo de Dios en ese tiempo. Es decir, la persecución de Diocleciano, llamada la Gran Persecución, fue la última y la más sangrienta persecución a cristianos en el Imperio Romano. En el 303, la tetrarquía formada por los Augusti, Diocleciano, Maximiano y los Césares Galerio y Constantino emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían a la vez que se cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Edictos posteriores se enfocaron en el clero y demandaban sacrificios universales, ordenando a todos los habitantes realizar sacrificios a los dioses. Aquellos que no querían hacer sacrificios eran eliminados, encarcelados, expropiados sus bienes, eran martirizados, eran muertos. La persecución varió en intensidad a lo largo del imperio. Las reprensiones más violentas se dieron en las provincias orientales. Y el edicto de Milán en el 313, Constantino y Licinio han marcado tradicionalmente el fin de la persecución de los cristianos. Cuando Constantino llega al poder, pues entonces hace el edicto de Milán, donde se legaliza la religión cristiana y se elimina, entre comillas, la persecución de los cristianos. Y ahora vemos la segunda trompeta. ¿Qué nos dice la segunda trompeta? El segundo ángel tocó la trompeta y algo así como un gran monte ardiendo fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Sabemos que Roma fue invadida por las tribus bárbaras. Esta invasión ocurrió durante el último siglo del Imperio Romano Occidental, es decir, entre los años 378 y 476. Nosotros hablamos extendidamente sobre las invasiones de las tribus bárbaras y especificamos cada una de las invasiones. Por lo tanto, la gloriosa historia del Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476, cuando Odoacro, un caudillo bárbaro, destituyó al emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia, y ahí cayó el Imperio Romano de Occidente. Es decir, la segunda trompeta es juicio contra quién. ¿Qué decía Daniel 9:27 que vimos en la primera trompeta? Dice, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. ¿Quién es el que ejecuta la abominación desoladora? Cuando el Imperio Romano rodea con su ejército, recordemos, a Jerusalén, le dijo salir de las ciudades, no regresar a ella. Bueno, pero después hay otra promesa que dice, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Es decir, el desolador, que fue el Imperio Romano, ahora ¿qué le va a pasar? Va a llegar ruina sobre él, y estaba predicho por el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Y eso se cumplió exactamente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma destruyó en el año 70 a Jerusalén, persiguió a los cristianos durante más de 2 siglos y cayó bajo el juicio de Dios, como lo profetizó Daniel. Vemos cómo la gran relación que existe entre el mensaje de la iglesia, entre los sellos y la trompeta. Hay una estrecha relación. Estudiaremos entonces ahora la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Y esta es una iglesia muy, muy importante, porque a partir de aquí se genera una serie de fenómenos que tenemos que entender para poder comprender la situación del pueblo de Dios actual. Aquí es donde se empieza a generar el problema. ¿Cuál es la iglesia de Pérgamo? ¿Qué dice el mensaje a la iglesia de Pérgamo? Conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo, permanece fiel a mi nombre. No has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero le dice algo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes alguno que sostiene las doctrinas de Balaam,
que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Por tanto, le dice, arrepiéntate, si no vendré por ti, pronto a ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pérgamo se le dice que es un periodo entre el 303 y el 538. ¿Y qué pasó en ese periodo? En ese tiempo es cuando se legaliza la iglesia cristiana y se elimina la persecución que existía contra el pueblo de Dios. Pero eso costó, tiene un coste espiritual. Dice, durante este periodo, Dios tiene un remanente que se mantiene fiel, a pesar de las condiciones adversas en que se desarrolla la iglesia. El poder de Satanás se manifiesta con gran engaño. ¿Por qué? Ahora Satanás cambia su táctica. Si en la iglesia anterior él perseguía al pueblo de Dios y no pudo destruir al pueblo de Dios, sino que mataba a un cristiano y se convertía en un mártir y este era semilla para la germinación de muchos otros, pues entonces ahora tiene que cambiar de táctica. ¿Y cuál es la táctica que utiliza ahora en este periodo de la iglesia de Pérgamo? Pues el engaño. La iglesia institucional hace reformas y acepta doctrinas de demonios para hacer tropezar al pueblo de Dios. ¿Y cómo es que sucede esto? Esto lo vamos a entender cuando veamos el tercer sello. Dice, los dirigentes religiosos pervierten la verdad y usan para servir el error, es decir, la doctrina de Balaam. Y la iglesia institucional deja de servir a Dios y el remanente es el que continúa cumpliendo la misión. Recordemos que la iglesia católica empezó a llamarse en este tiempo iglesia católica, es la iglesia institucional y hoy por hoy los católicos creen que son la iglesia verdadera y que son el pueblo de Dios. Pero aquí la iglesia institucional dejó de ser el pueblo de Dios y aparece un pequeño remanente que es el que se mantiene fiel. Por lo tanto, el pueblo de Dios es el remanente de Dios. Dios siempre ha tenido un remanente que se ha mantenido fiel. Yo le expliqué en el estudio, cuando estudiamos las 7 iglesias, lo que significaba la doctrina de Balaam. Y le voy a hacer un comentario, pero yo les recomiendo que pueden ir a Números, capítulo 22, 23, 24 y 25 y van a entender perfectamente qué es lo que sucedió con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y atraviesa el desierto y Dios lo manda a pasar el Jordán para tomar la tierra prometida, pues el pueblo de Israel derrota a los moabitas que habitaban. El rey Balac, que era rey de los moabitas, ve a los israelitas, al pueblo de Israel, donde se había sentado. Y tenía temor que lo mismo que le sucedió a los reyes amorreos, le fuera a suceder a él también. Había un profeta de Dios. Entre los gentiles había un profeta de Dios, se llamaba Balaam. Y él manda a buscar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios y así el pueblo de Dios no pudiera hacerle daño a él. Pero Balaam no puede cumplir la misión de maldecir al pueblo de Dios. Todo lo contrario, Dios le insta a que bendiga al pueblo de Dios, pero le enseña una táctica a Balac de cómo destruir al pueblo de Dios, utilizando a las mujeres moabitas para que insten al pueblo de Dios a cometer fornicación. Es decir, el pueblo de Dios empieza a buscar a mujeres moabitas y las mujeres moabitas empezaron entonces a enseñar al pueblo de Dios a cometer idolatría, adorando a Baal, adorando a dioses falsos. Es decir, la forma que utilizó Balaam fue instando a los israelitas a que se casaran con las mujeres moabitas y esto lo llevaron, como dice la palabra de Dios, que incita, es decir, logró incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿A través de qué? A través de las mujeres moabitas. Y esto fue lo que hizo Balaam. Ahora, ¿cómo se cumplió esto realmente en este periodo de la iglesia de Pérgamo? Bueno, en el tercer sello dice que hay un caballo negro. ¿Y el caballo negro qué dice que tiene? Miré y vi un caballo negro y su jinete tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario. Pero no dañéis el vino ni el aceite. Este caballo está representando una transacción comercial. Hay un negocio. ¿Un negocio entre quién? Entre los líderes religiosos, la iglesia institucional y el Imperio Romano. ¿Por qué? Ahora el Imperio Romano
a través del tratado que hicieron, eliminaron la persecución de la iglesia, pero esto no les salió barato, esto no fue gratis. Ahora le están exigiendo que debían hacer ¿qué? Aceptar doctrinas paganas. Y ahí es donde comienza entonces a entrar estas doctrinas de demonios a la iglesia para formar un sincretismo religioso, lo que se llama un ecumenismo religioso. Hasta ese momento el Imperio Romano perseguía y daba muerte. Ahora Constantino erradicó la persecución. Es lo que dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto significa de que Dios tiene un remanente. ¿Sí? La iglesia institucional permitió hacer este canje, permitió hacer este sincretismo religioso, este ecumenismo y dejar entrar estas doctrinas de demonios a la iglesia. Pero Dios dice, no dañes el aceite ni el vino. El pueblo de Dios se mantuvo fiel a pesar de estar viviendo estas adversidades. Y la tercera trompeta, que va desde 313 hasta 538, nos dice, habla sobre una estrella que cayó del cielo. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiente como una antorcha cayó del cielo y sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. ¿Qué fue lo que sucedió? Satanás ahora utiliza a Constantino para engañar ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Y mira lo que dice. Constantino tuvo éxito en seducir a los líderes de la iglesia. ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? Bueno, se representada por los ríos y la fuente de las aguas, para que acepten beneficios temporales, y así se introdujo la idolatría y la fornicación espiritual a la iglesia. Las aguas se convirtieron en ajenjo, trayendo como resultado que muchas personas que recibieron estas enseñanzas contaminadas murieran espiritualmente. Muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Las aguas, el mensaje, fueron contaminados. Y estas aguas contaminadas engañaron a muchas personas. Pero el remanente que escuchó la advertencia de Dios se mantuvo fiel. ¿Cuál fue la advertencia de Dios? Por su fruto lo conoceréis. Y esto es importante. Cuando vieron que la iglesia dejó de hacer lo que estaba dicho en la palabra de Dios, el remanente de Dios se mantuvo fuera. No quiso hacer las concesiones. Y por lo tanto, se mantuvo fiel hasta la próxima etapa de la iglesia, que es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira comienza en el 538, cuando se inicia el poderío papal. Recordemos que cayeron 3 tribus bárbaras, 3 cuernos que cayeron y subió el cuerno pequeño y empezó a dominar Roma el papado a partir del 538. Y se extiende hasta 1618, que fue el inicio de la guerra de los 30 años. En el estudio anterior yo le dije que hasta 1517, que fue cuando Martín Lutero había clavado las 95 tesis en la puerta de la iglesia, pero ahora yo le voy a explicar por qué yo lo extiendo un poco más hasta 1618, porque esta guerra de los 30 años es muy, muy importante. Dice en la cuarta iglesia, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El remanente fiel de la época de Pérgamo continúa siendo fiel en esta época de dominio papal, en que la iglesia institucional, simbólicamente llamada Jezabel, persigue al pueblo de Dios como Jezabel literal persiguió a los profetas de Dios en la antigüedad, y especialmente a Elías, que lo quería matar. Eso lo estudiamos cuando vimos el estudio de las iglesias. Ahora, dice que las mejores obras son las postreras, porque recordemos las obras de los valdenses y las obras de la Reforma. Por ejemplo, en el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma. Otros reformadores le siguieron, como Hus en Bohemia, en Praga Jerónimo, después vino Lutero en Alemania y le siguieron otros reformadores como Calvino, y hubo un gran despertar espiritual entre los siglos XIV y XVI. Y esta es la iglesia de Tiatira. Pero la iglesia de Tiatira, recordemos que no es la iglesia institucional. La iglesia institucional es la que persigue al pueblo de Dios, sino es el remanente de Dios que se mantiene firme y es perseguido y en muchas ocasiones martirizado y es muerto. Y aquí tenemos muchos mártires. El cuarto sello, que habla del caballo amarillo. Vamos a ver qué dice el cuarto sello. Miré y vi un caballo amarillo, su jinete se llama Muerte,
y el sepulcro lo seguía, y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con la bestia de la tierra. Esta fue la etapa de persecución de la Iglesia Católica. ¿Y cómo lo hizo? La ira satánica del papado se dejó ver por las persecuciones contra el remanente de Dios. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición, y la persecución desarrollada contra los valdenses y los reformadores caracterizó este periodo de muerte espiritual y oscurantismo, donde la palabra de Dios fue silenciada. Todos aquellos que se alzaban la palabra de Dios en contra de los dogmas de la Iglesia Católica eran perseguidos, eran muertos por la Inquisición, eran encarcelados o se le confiscaban todos sus bienes. Esta es la forma de persecución. ¿Por qué la Iglesia tenía ese problema? Simplemente porque tenía un poder perseguidor que influía en la espiritualidad de la Iglesia. Pero dice que las obras postreras son más que las primeras, pero Dios tiene algo en contra de esa iglesia. ¿Y qué es lo que tiene? Vamos a ver qué dice. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. El gran problema es que en este tiempo muchos toleraban a Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Es el poder papal, aquel que persigue al pueblo de Dios, aquel que persigue a los profetas de Dios. Y dice, le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Dios es misericordioso con todos. Y Dios le dio tiempo, un tiempo de gracia a este poder papal. Pero no quiso arrepentirse. Por eso es que el juicio llega sobre este poder en 1798, cuando recibe la herida mortal por parte del gobierno francés. Cuando Bonaparte le da el golpe de gracia al Papa Pío VI, lo manda a su general Berthier, fue llevado preso fuera de Roma y muere al año siguiente. ¿Por qué? Porque Dios le dio tiempo para arrepentirse, pero en vez de arrepentirse lo que hizo fue perseguir más al pueblo de Dios. Y la sentencia vino sobre él. Y ahora vemos la cuarta trompeta. La cuarta trompeta que es a partir también en este mismo tiempo del 538 a 1798. Donde dice, fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos. Y no hubo luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Qué está diciendo? La tercera parte de nosotros estudiamos que son los rebeldes. Así como la tercera parte de los ángeles se rebelaron en el cielo con Satanás, todos aquellos que son rebeldes contra Dios se incorporan a formar parte de la tercera parte. La tercera parte no es un número, es una cualidad. Aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios. Y esta iglesia institucional se rebeló contra la palabra de Dios. Y forman parte de la tercera parte. Y hay algo, dice que fueron oscurecidos tanto el sol como la luna como las estrellas. No había luz en ellos. Ellos estaban en oscuridad. No significa que el Espíritu Santo no estaba obrando. El Espíritu Santo estaba obrando porque Dios le dio tiempo de gracia para que se arrepintiera, pero no lo hicieron. Pero lo que significa es que el Espíritu Santo se había apartado de ellos. Pero el Espíritu Santo seguía obrando en el pueblo de Dios porque hubo un gran reavivamiento espiritual con los reformadores. El Espíritu de Dios seguía actuando, intercediendo por su pueblo. La palabra de Dios dice, por tus obras lo conocerás. La trompeta no está diciendo al pueblo de Dios que las obras de este poder eran obras malas, que las obras de este poder eran obras de Satanás, que no eran obras de Dios. Y esta es la trompeta. Por sus obras lo conocerás. Sus obras mostraban que no eran guiados por el Espíritu de Dios, porque perseguían al pueblo de Dios. Y todos aquellos que veían las obras seguían siendo fiel a Dios. La falsa iglesia, a la cual se llama Babilonia, instauró un periodo de tinieblas espirituales durante las edades oscuras de la Edad Media, donde la palabra de Dios fue encarcelada y negada al pueblo. Este periodo se le conoce acertadamente como la Edad Oscura. Aquí vemos la relación que tiene entre la iglesia, el cuarto sello y la cuarta trompeta. Estudiamos ahora la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, y esta es una iglesia muy interesante. La iglesia de Sardis dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Fíjate como siempre dice, en esta época
Dios tiene que un remanente, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Dios nunca tiene un gran pueblo. Dios siempre ha tenido durante toda la historia un remanente, y esto es una cosa importante que tenemos que entender. No son las iglesias institucionales el pueblo de Dios, es el remanente de Dios que se mantiene firme. Muchas veces estas iglesias institucionales lo que hacen es llevar al pueblo de Dios a perdición. Y vamos a ver cómo es que se desarrolló este tiempo en la iglesia de Sardis. La historia es la siguiente. En esta época, el movimiento protestante, aquel que había tenido un gran reavivamiento durante los siglos XIV hasta el XVI, pasó algo. Porque este movimiento protestante se olvidó de la fuente de la verdad y cayeron en la misma clase de errores que habían criticado de la iglesia madre. Lo hicieron al unirse sus iglesias protestantes con los estados políticos. Por ejemplo, la iglesia luterana llegó a ser la iglesia estatal en varios países de Europa del Norte. La iglesia calvinista llegó a ser la iglesia estatal en Suiza y la iglesia anglicana llegó a ser la iglesia estatal en Inglaterra. Y en 1618, mira qué interesante, se inició la Guerra de los 30 años, llamada así Guerra de los 30 años, que con una vestidura religiosa se convirtió en una guerra por la supremacía de poder. Y Dios mantiene un remanente pequeño y fiel. Yo quiero hablarle algo sobre la iglesia, la Guerra de los 30 años, para que puedan entender qué es lo que sucedió en ese tiempo, qué le pasó al movimiento protestante, qué le pasó a esa iglesia reavivada que dio como fruto muchos mártires. ¿Qué pasó con ella? Hoy hay muchos protestantes que son fieles a sus iglesias, a los calvinistas o la iglesia anglicana o los luteranos, y vamos a ver qué pasó realmente con estas iglesias. ¿Qué fue la Guerra de los 30 años? La Guerra de los 30 años fue una gran guerra política religiosa. Fíjate en qué se centraron los protestantes, en una guerra política, en una guerra que se convirtió para ver quién podía tener la supremacía de poder en Europa, que tuvo lugar en Europa Central y de la que participaron las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. Esta se inició en 1618 y finalizó en 1648. Comenzó con un enfrentamiento de carácter religioso entre protestantes y católicos en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, al extenderse, arrastró al campo de batalla las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. En esta guerra se enfrentaron dos grandes bandos, los católicos, integrados por el Sacro Imperio Romano Germánico, España y la Liga Católica Alemana. Los líderes de este bloque fueron el emperador Fernando II de Habsburgo y el conde duque de Olivares, válido del rey de España Felipe IV. Y los protestantes, el segundo grupo, integrados por Bohemia, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, la Unión Evangélica y Transilvania. Además, fueron apoyados por Francia, que aun siendo un país católico, se involucró en la guerra para luchar contra la dinastía de los Habsburgo, que gobernaba el Sacro Imperio. Los líderes de este bloque fueron el rey de Bohemia, Federico I, y el rey Cristian IV de Dinamarca, el rey sueco Gustavo Adolfo II, y el rey cardenal Richelieu, primer ministro del rey de Francia, Luis XIII. El episodio que se encadenó la guerra fue la defenestración de Praga, suceso que tuvo lugar el 23 de mayo de 1618 en Bohemia. La guerra finalizó en 1648 con la firma del Paz de Westfalia. Desarrollo de la guerra. Se divide en diferentes fases. La primera fase fue la fase de Bohemia, que tuvo carácter de guerra cívico-religioso, ya que fue una insurrección de los protestantes checos. Mira lo que estaban haciendo ya los protestantes en Bohemia contra el emperador católico Fernando II. Se inició con la llamada defenestración de Praga, durante la cual los protestantes arrojaron por las ventanas del Palacio Real a varios representantes del emperador. Luego organizaron un gobierno provisional que ofrecieron al calvinista Federico V del Palatinado, quien fue coronado como Federico I de Bohemia. Los checos pidieron ayuda a la Unión Evangélica, que agrupaban a los estados alemanes, luteranos y calvinistas. Fernando II solicitó la asistencia de la Liga Católica Alemana y de España, con cuya fuerza venció a los protestantes en la batalla de la Montaña Blanca y aplastó la rebelión en Bohemia. Pero no se quedó ahí. Después, en el año entre 1621 y 1625, viene la fase palatina. Luego de haber pacificado el este del Sacro Imperio, Fernando II se volvió hacia el oeste y ocupó el Palatinado. La Unión Evangélica se disolvió y Federico V partió hacia el exilio en los Países Bajos.
La fase danesa, de 1625 a 1629, se inició cuando los luteranos, Cristián IV, rey de Dinamarca, atacó al Sacro Imperio. Fernando II reclutó un ejército de mercenarios que contuvo a los daneses y luego invadió Dinamarca. Esta fase de la guerra terminó con la firma del Tratado de Lübeck en 1629. En la fase sueca, nosotros que vivimos en Suecia, de 1630 a 1635, comenzó con la invasión del rey de Suecia, el rey luterano Gustavo Adolfo II, al Sacro Imperio entre 1630 y 1633. Los suecos vencieron varias veces a las fuerzas imperiales, aunque tuvieron que lamentar la muerte de su rey. Esas victorias forzaron a Fernando II a firmar la paz en Praga en 1635 con los protestantes. El calvinismo fue legalizado a cambio del compromiso de todos los príncipes alemanes de integrar un ejército común para enfrentar a los suecos. La fase franco-sueca de 1636 a 1648. La paz de Praga fue repudiada por Francia. En esta fase, durante la cual la guerra se volvió internacional, la balanza se inclinó hacia el lado de suecos y franceses que con sus victorias decisivas obligaron al emperador Fernando III, sucesor de Fernando II, a negociar la paz. Las causas de la guerra de los 30 años. Las principales causas, ¿cuáles fueron? La rivalidad de los cultos predominantes en el Sacro Imperio Romano entre católicos y luteranos. Querían imponerse, no podían convivir, querían imponerse uno al otro. La lucha por la preponderancia europea. ¿Cuál otra causa? Una lucha por la preponderancia europea entre Francia y la dinastía de Habsburgo, que gobernaba el Imperio Español, Austria, Bohemia, Hungría y el Sacro Imperio Romano Germánico. La voluntad del emperador Fernando II de extender la contrarreforma y transformar el Sacro Imperio en un estado centralizado y hereditario, modificando el carácter federal y electivo que tenían hasta entonces. Y el temor de los reyes de Francia, Dinamarca y Suecia de que el Sacro Imperio se convirtiera en una gran potencia si se unificara y se centralizara. Era más una guerra política por obtener poder que una guerra religiosa. Ahora, mira las consecuencias de esta guerra. Francia victoriosa se transformó en la principal potencia europea. España, por su parte, quedó debilitada por la pérdida de Portugal y la de las Provincias Unidas de los Países Bajos, que se independizaron. La guerra entre Francia y España se extendió hasta 1659 y finalizó con la paz de los Pirineos, que consagró la supremacía francesa y la decadencia española. La Confederación Helvética, actual Suiza, se separó del Sacro Imperio y fue reconocida como Estado independiente. El Sacro Imperio mantuvo su organización política federal y su monarquía electiva, tal como era antes de la guerra. De esta manera, fracasó el proyecto de Habsburgo de unificar el imperio y centralizar su poder. Se confirmó la vigencia del principio conocido como de quien es la región, es la religión. ¿Por qué? Mira lo que pasó. Esto consagró la libertad de los príncipes alemanes a elegir la religión de su territorio de acuerdo con su conciencia, pero significó la obligación de sus súbditos de profesar esa religión o emigrar. Era obligatoria la religión. Se acabó la libertad religiosa, tanto en la parte protestante como en la parte católica. Y la muerte de 4 millones de personas entre civiles y militares. El estado más afectado fue el Sacro Imperio, que perdió el 30% de sus habitantes y el 50% de su población masculina. La mayor catástrofe demográfica la padeció Brandeburgo, que perdió el 50% de su población. Esto yo lo leí y me quedé abismado. Las iglesias institucionales protestantes volvieron a hacer lo mismo, cometieron el mismo error que hizo la Iglesia Católica, la unificación de la política con la religión y utilizando la religión para tener supremacía de poder en Europa. Y ahí viene una guerra que duró 30 años, donde en lugar del 50% de la población fue exterminada. Iglesia de Sardi, tienes nombre de que vives y estás muerto, se llamaba las iglesias cristianas, pero realmente estaba como muerta espiritualmente. Pero por suerte Dios siempre tiene un remanente y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado su vestidura, que no han tomado esa posición y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Dios tiene aún un remanente.
El cuarto sello, dice el caballo amarillo. Miré y vi un caballo amarillo, su jinete se llamaba ¿qué? Muerte. Y el sepulcro lo seguía y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre y peste y con las bestias de la tierra. Durante todo este periodo se manifestó el periodo de la Inquisición, pero ahora continúa con la Contrarreforma. Bajo el periodo del cuarto sello, que fue la época de la Contrarreforma, esta fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Y abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de las guerras de los 30 años en 1648. Fue convocado por el Paulo III y estableció los siguientes aspectos. Y mire el Concilio de Trento, cuáles aspectos, entre otros, concibió para exterminar a los reformadores protestantes. Por eso es que la Contrarreforma influyó tanto en el reavivamiento espiritual que llegó a lograr que la iglesia protestante se murieran espiritualmente. Una de las cosas que ellos querían establecer era el fortalecimiento de la figura del Papa. Otro, el examen cotidiano de la conciencia y la confesión. Tercero, la celebración de fiestas anuales en honor de los santos y las advocaciones a la Virgen María, entre otras medidas que junto a la Inquisición y las guerras de religión pretendían detener el avance del protestantismo e infundir un nuevo entusiasmo y confianza a los católicos. Este cuarto sello en esta etapa influyó mucho en la condición espiritual de la iglesia de Sardis. En esta etapa también tenemos el quinto sello, que es a partir de 1618 a 1798, donde tenemos que Dios tiene poquitas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. ¿Y qué le dice? Que serán vestidas con ropas blancas porque son dignas. Así lo dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice en Sardis. Y ahora aquí, las almas que claman a Dios bajo el altar por juicio y venganza, en el quinto sello, fueron los mártires que fueron inmolados por el papado durante todo este periodo, desde el 538 hasta el 1798. Durante 1260 años persiguió al pueblo de Dios, al pueblo remanente de Dios. Y aparecieron muchos mártires. ¿Qué dice exactamente el quinto sello? Vamos a leer para que entiendan. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se cumplieran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios tiene en esta época de Sardis un remanente, el cual Dios le dice que deberían esperar un poco más de tiempo. Le dio vestiduras blancas. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean completados los consiervos que deberían ser muertos también por causa de la palabra de Dios. La cuarta trompeta. ¿Qué dice la cuarta trompeta? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz. Ya esto lo vimos. En este periodo fue una época de la edad oscura, una época de oscurecimiento, de tinieblas espirituales. La falsa iglesia, Babilonia, instauró este periodo de tinieblas espirituales durante la época de la edad oscura. Y lo más importante es que la palabra de Dios fue encarcelada y negada al pueblo. Y aquellos que pretendían alzar la voz eran acallados por su persecución, eran encarcelados o eran muertos. Esta iglesia de Sardis es importante para entenderlo. Muchos creen hoy en las iglesias institucionales porque vienen de la Reforma. Y somos herederos de la Reforma de Lutero, somos herederos de la Reforma de Calvino y no saben lo que sucedió en la historia intermedia, donde estas iglesias murieron literalmente, espiritualmente, literalmente murieron. Y solamente quedó un remanente que salta a la otra etapa de la iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, a partir de 1800, y que yo la extiendo no solamente hasta 1844 cuando reciben el chasco, sino hasta 1863. Y ahora vamos a explicar. ¿Y qué le pasa a la iglesia de Filadelfia? Dice: aquí he puesto ante ti una puerta abierta
las cuales nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo vengo pronto. Claro que tiene poca fuerza. Es el mismo remanente, el pequeño remanente que había en la iglesia de Sardis, que ahora hay un gran reavivamiento espiritual. ¿Cómo sucede esto? El remanente de Dios continúa su obra. Y de la estancada situación de las iglesias luteranas, anglicanas y calvinistas, Dios levantó un impresionante reavivamiento y despertar evangélico en la cristiandad en Europa y en los Estados Unidos de América. Recordemos que no son estas iglesias, sino un remanente dentro de estas iglesias. Y vamos a ver por qué. Dice, tremendo interés por la profecía de la Biblia en relación a la cercanía del retorno de Cristo. Recordemos el estudio de Guillermo Miller. Cuando Guillermo Miller, después de estudiar las profecías de Daniel, hizo una predicción de que Cristo debía venir en 1844, el 22 de octubre. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de esto fue confiada en gran parte a humildes laicos. La iglesia que predicó el segundo advenimiento de Jesús para 1844 sufrió un gran chasco. ¿Pero quiénes sufrieron el gran chasco? ¿Los que estaban dentro de las iglesias institucionales? No. Las que formaron parte del movimiento adventista que proclamaban y creían que Cristo venía en 1844. Ese remanente fue excomulgado de sus iglesias. Fueron sacados de sus iglesias. Se le impedía la entrada a sus iglesias. Eso pasó en las iglesias evangélicas, en las que hoy muchos defienden esas iglesias institucionales. Pero ese remanente sufrió un chasco. Y esas iglesias lo que hicieron fue burlarse de ese remanente que sufrió el chasco, porque no entendían las profecías. Esa iglesia que predicó el segundo advenimiento de Jesús para 1844 sufrió lo que se llama el gran chasco, pero comprendieron el motivo del mismo al seguir estudiando la palabra de Dios. Y entonces entraron por la puerta abierta que se le había abierto ante ellos al lugar santísimo. Y entendieron que Jesús había comenzado una nueva fase de su ministerio, ahora en el santuario celestial, en la parte del lugar santísimo. Y entendieron que ahora comenzó el tiempo del juicio, previo al advenimiento de Jesús. Hoy, ¿quién predica que el juicio comenzó en 1844? ¿Quién predica que Jesús está intercediendo por nosotros y inició el juicio al pueblo de Dios en el 1844? Solo la iglesia adventista. No hay otra iglesia que predique y que tenga la doctrina del santuario. Porque todas esas iglesias habían muerto espiritualmente y solamente un remanente continuó. Vamos a ver qué dice el sexto sello, porque el sexto sello tiene mucho que ver con el reavivamiento espiritual que ocurrió en este remanente a partir de 1800. ¿Qué pasó? Recordemos que el sexto sello tiene dos etapas. Vamos a leer qué dice el sexto sello. Se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron como la higuera hecha sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hubo eventos extraordinarios que sucedieron en nuestro planeta. Entre ellos, el gran terremoto de Lisboa, el cruzamiento del sol y la luna que se volvió sangre en 1780, las estrellas que cayeron del cielo en 1833. E inmediatamente después de estas señales, ¿qué vino? El juicio en 1844. ¿Sabe? Una de las cosas que estimuló el estudio de las profecías era que ellos vieron estas grandes señales y ellos entendieron a través de estas señales que algo grande iba a suceder. Y por eso hubo un gran reavivamiento. Estas señales produjo un gran reavivamiento dentro del remanente de Dios y los indujo a estudiar más la palabra de Dios, más la profecía, y entendieron que Cristo estaba pronto a las puertas. La quinta trompeta se tocó en 1844 y que se va a extender hasta el cierre de la gracia. ¿Qué dice la quinta trompeta? Dice lo siguiente: y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como el que tiene los escorpiones en la tierra, y se le dijo que no dañara la hierba, la tierra, ni cosa verde alguna, ningún árbol, sino solo
a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. En esta época ya hay personas que tienen el sello de Dios. Por lo tanto, la quinta trompeta tiene que sonar a partir de 1844, que es cuando comienza el sello de Dios. Durante este tiempo, Satanás utiliza todos sus recursos para engañar. Por eso dice que se abre el pozo del abismo y sale como un gran humo que oscurece el sol y el aire. Y ahora viene un gran engaño. Y ese engaño de Satanás es el espiritismo moderno, el cual está actuando en todas las iglesias y en el mundo entero a través de diferentes formas, para engañar, si es posible, aún a los elegidos. El propósito de Satanás es crear dudas en relación a la ley de Dios, en especial al cuarto mandamiento, que es la observancia del sábado, el cual llegará a ser el punto de controversia en los últimos días. Será el sello de Dios. La quinta trompeta nos está diciendo: debemos seguir la palabra de Dios. Debemos seguir a la ley y al testimonio. Como dice Isaías capítulo 8, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a ello es porque no les ha amanecido. Siguen en oscuridad espiritual. Por lo tanto, este remanente que recibió el chasco, ahora continúa y a él se le revelan cosas extraordinarias. Y este remanente sigue desarrollando hasta que llega a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué pasó en la iglesia de la Odisea? El periodo de la iglesia de la Odisea es el mismo iglesia de Filadelfia. Pero ¿qué pasó? Vamos a entender. Y yo digo que esto es a partir de 1888. Y se va a extender este movimiento hasta la segunda venida de Jesús. Después del chasco, Dios comienza a revelarle a los que se mantuvieron en la fe del advenimiento, es decir, a la iglesia de Filadelfia, a ese movimiento, las verdades relacionadas con el ministerio de Jesús en el santuario celestial, lo cual aclaró lo relacionado con el chasco. Pudieron entender, es que Jesús ahora pasa al lugar santísimo, es que Jesús comienza una nueva fase en su ministerio sacerdotal, comienza el tiempo de juicio. Comienza un periodo de discernimiento doctrinal, entre ellas lo relacionado con la inmortalidad condicional y la verdad del sábado. Dios levanta un profeta en este movimiento y este profeta empieza a aclarar muchos problemas doctrinales que tenía este pueblo. Empiezan a estudiar la palabra de Dios y el profeta lo único que hacía era confirmar. Ellos estudiaban la palabra de Dios, descubrían a través del Espíritu Santo las nuevas verdades y el profeta entonces tenía una revelación que confirmaba esas verdades. Una época extraordinaria para este pueblo. Ahora, ¿qué le sucedió a este pueblo? Dice el profeta de Dios: el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día que han tenido gran luz y no han andado en ella. Este pueblo de Filadelfia tuvo un gran luz. Este movimiento, porque esto fue el movimiento adventista, se convierte en una iglesia real con nombre en 1863. Se le llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero ¿qué sucedió a los adventistas del séptimo día? Es que habían tenido gran luz, que dejaron de andar en la luz que le había sido revelada. ¿Qué pasó? Dice, después del gran chasco de 1844, los pioneros se dedicaron a la proclamación de importantes verdades, las llamadas verdades esenciales, entre ellas el santuario, el espíritu de profecía, el mensaje de los tres ángeles, la inmortalidad condicional, la segunda venida de Jesús y el sábado. Pero algo pasó. Desafortunadamente, debido al fuerte énfasis en la ley, la espiritualidad se vio afectada y muchos se volvieron muy legalistas. No era que no había que predicar estas verdades. Sí, estas verdades era importante predicarlas, pero no se podía dejar de lado a Jesús. Dice, el orgullo, la confianza propia y la complacencia ingresaron a nuestra fila, pero faltaba una experiencia viva con Cristo. El gozo y la paz que resultan de una relación con Él. Eso era importante también. Es lo más importante. Dios revela estas verdades. Jesús revela al pueblo sus verdades. Pero tiene que ser estas verdades reveladas a través de Jesús. Dice, guardar la ley llegó a ser lo esencial. Al ver la situación, Ellen White escribió, como pueblo hemos predicado la ley hasta que hemos llegado a estar tan secos como los montes de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Tenemos que predicar a Cristo en la ley. Y esto es importante. Hay que predicar a Cristo
en la ley, no separados de la ley. Hay quienes quieren predicar solo a Cristo y otros quieren predicar solo a la ley. Pero hay que predicar a Cristo en la ley, porque es la ley de Cristo. Si le quitamos la ley a Cristo, estamos seccionando a Jesús. ¿Y qué pasó? En el Congreso de la Asociación General en 1888, la salvación y la justificación por la fe quedaron en un segundo plano. Por eso, a partir de 1888, mi punto de vista, comienza la etapa de Iglesia Laodicea, porque rechazaron el mensaje de salvación por la fe dado por dos hombres de Dios, John y Waggoner, que en este congreso ellos hablaron sobre el mensaje de salvación por la fe y fueron rechazados por la mayoría. Y aquí, cuando comienza el periodo de la iglesia laodicea, la iglesia legalista, la iglesia orgullosa. ¿Qué va a pasar con esta iglesia? Recordemos que todas las otras iglesias institucionales han quedado atrás. El pueblo de Dios sigue esta hilera. Hay quienes han perdido de vista al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no ha cambiado, sigue siendo este remanente. Y que este remanente ahora es la iglesia, lo decía así, pero hay algo que va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué habla el sexto sello? Que habla del periodo desde 1844. Que este es el periodo del sellamiento de los 144,000. Apocalipsis 7 dice que sobre este pueblo va a ser derramada la lluvia tardía, los 144,000. ¿Qué dice? Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que siguiemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Ahora Dios va a hacer algo extraordinario. Recuerda que el sello es los eventos externos que influyen en la espiritualidad de la iglesia. Esa iglesia está muerta, esa iglesia está dormida, esa iglesia es orgullosa, esa iglesia ha perdido, es legalista, ha perdido de vista a Jesús, pero ahora Jesús va a enviar a su espíritu sobre ese pueblo. Y aquellos que reciban el Espíritu Santo van a ser sellados y van a ser el remanente que va a continuar los 144,000, que va a terminar la obra final y va a preparar este mundo para la segunda venida de Jesús. No hay otra iglesia que pueda predicar esta verdad. Por eso este remanente tiene un mensaje en Apocalipsis 17 y 18 que dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Hay un llamado a salir de Babilonia porque todas las iglesias institucionales se han convertido en Babilonia. Pero Dios tiene un remanente en la Odisea. Dios tiene una iglesia que es la Odisea, la iglesia adventista. Y de aquí Dios saldrá el remanente, el cual sellará con su Espíritu Santo y dará el fuerte pregón antes de la segunda venida de Cristo. Y todos aquellos que escuchen la trompeta que sonará, saldrán de Babilonia y se incorporarán a la gran muchedumbre para esperar al Señor. También aquí tenemos el séptimo sello, porque este es el remanente. El séptimo sello representa la segunda venida de Jesús. Silencio en el cielo por casi media hora. Por lo tanto, este es el remanente que va a disfrutar la venida de su Señor. Durante este remanente también va a sonar la quinta trompeta, que es durante todo el tiempo que Satanás está usando los recursos del espiritismo para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Durante este tiempo sonará la sexta trompeta, se cerrará el tiempo de gracia y comenzará entonces el tiempo de la ira de Dios, donde caerán las últimas 7 plagas. Dice la sexta trompeta: suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres. La sexta trompeta es cuando se sueltan, después que se recuerda que decía en el sexto sello, no suelten, en el capítulo 7, no suelten los vientos, los ángeles no soltaron los vientos hasta que no fueran sellados los siervos de nuestro Dios, los 144,000. Pero después que sean sellados los siervos de nuestro Dios, los 144,000, dice que la sexta trompeta sonará, soltarán los vientos
y comenzarán entonces a caer las plagas porque el tiempo de gracia se habrá terminado. Y la séptima trompeta sonará porque es la segunda venida de Jesús y el comienzo del juicio milenario de los impíos. Como vemos, hay una estrecha relación lo que sucede en cada una de las etapas de la iglesia relacionado con lo que se ejecuta en los sellos y en las trompetas. Espero que hayan podido entender esta relación muy importante para poder entender. Recordemos que Dios tiene un hilo que lo lleva desde la primera iglesia de Éfeso hasta los 144,000. Dios tiene un solo pueblo. Dios viene a buscar a un pueblo, no viene a buscar a muchas iglesias, a uno solo. Por eso el mensaje es salir de todas esas iglesias institucionales para formar parte del pueblo de Dios. Ahora, Apocalipsis 11 termina con algo importante. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Después de terminar la primera parte, los primeros 11 capítulos de la parte histórica de Apocalipsis, dice que el templo fue abierto. ¿Y dónde se encuentra el arca del pacto? En el lugar santísimo. Ahora, lo que vamos a estudiar a partir de aquí se encuentra relacionado con el ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Al concluir la primera sección, como hablamos, la parte histórica del Apocalipsis, y al iniciar la segunda parte, la escatológica, la cual trata sobre los eventos relacionados con el tiempo del fin, se muestra el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario celestial. Dos razones fundamentales. La primera es que el juicio de los muertos, recordemos que la séptima trompeta es la segunda venida de Cristo y el comienzo del juicio de los muertos en el milenio, se inicia en la séptima trompeta y tiene como norma la ley de Dios. El juicio tiene una norma, que es la ley de Dios, que se encuentra dentro del arca del pacto. Por eso los eventos que lo acompañan son los descritos a la séptima plaga previo al regreso de Jesús en Apocalipsis 16, 18, 21. Por ejemplo, dice, cuando se abrió el arca del templo, dice, hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo, como el que dice Apocalipsis 16, 18 al 21, en relación a la última plaga. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y del santuario del cielo salió una gran voz del trono y que dijo, hecho está. Entonces hubo ¿qué? Relámpagos, voces y truenos, un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen los hombres sobre la tierra. Este es el evento que está describiendo la ira de Dios y la segunda venida de Jesús. Y la segunda es que a partir de este momento los eventos descritos en Apocalipsis están en relación con el ministerio de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Por lo tanto, vamos a estudiar ahora los eventos escatológicos que están relacionados con los eventos que ocurrirán en el fin del tiempo antes de la segunda venida de Jesús, lo relacionado con la segunda venida de Jesús y posterior a la segunda venida de Jesús.